nos toca ver ya estructuras de control. Este es un tema que en ocasiones se torna un poco confuso o enredado cuando no se tiene experiencia con programación, pero es un tema bastante sencillo mientras se comprenda bastante bien la base. Estructuras de control es fundamental para todo desarrollo o aplicación de software que vayamos a realizar. ¿Cuándo debemos de ocupar una estructura de control? Bien, las estructuras de control son repeticiones, son ciclos, cuando se deben realizar tareas muy repetitivas, las cuales pues no tendría sentido escribir 1000 líneas de código si la puedo escribir en 3 y con una estructura de control decirle que debe de repetirlo 1000 veces en lugar de escribir 1000 veces esa línea. Para eso nos está funcionando una estructura de control. La estructura de control son 3 estructuras: el for, el while y el do while. El while y el do while funcionan prácticamente igual. El que sí cambia en su forma es el for, pero como tal los 3 se ocupan o se pueden usar para hacer lo mismo. Solamente es dependiendo del problema en la forma que se quiere estructurar o los valores que se tengan es que se usan, pero es realmente indiferente. Regresando a que la estructura de control, como va a ser algo que se tiene que repetir y repetir y repetir, en un momento debe de tener un valor que indique cuando ya se detuvo. Entonces, para poder hacer uso o selección de una estructura de control, debemos de pensar que si esa tarea se va a repetir muchas veces, bueno, entonces lo más conveniente es un for. Un dato o una forma común puede ser, por ejemplo, una tabla de multiplicar. Si analizamos una tabla de multiplicar, si la tuviéramos que decir, es una tarea repetitiva, ya que es una multiplicación de nuestro número base, por ejemplo el 3, por cada número que queramos conocer. Es decir, 3 por 1 es 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9 y así sucesivamente. Es una tarea repetitiva. Es como por ejemplo en un automóvil, los tricos, los limpiadores, bueno, hacen una tarea repetitiva entre van y regresan, van y regresan. Eso es, pues se pudiera ocupar con un ciclo for, por ejemplo, si tuviéramos que programar algo más o menos por ese estilo. Algo también que es un ciclo, bueno, por ejemplo un reloj, el cual pues es una tarea repetitiva en el cual se van contando los segundos para poder incrementar los dígitos del minuto o de la hora y tener un tope. Son 60 segundos, son 60 minutos y son 24 horas. Ahora sí que tenemos un tope y esto va incrementando. En las aplicaciones de estructuras de control realmente son infinitas, muy amplias, y en ocasiones al principio nos cuesta un poco de trabajo decir ¿y cuándo lo voy a ocupar? Bueno, lo que tienes que hacer o lo que debe de hacer, ¿se tiene que repetir muchas veces? Si la respuesta es sí, entonces tenemos que ocupar una estructura de control, un ciclo o una iteración, que es lo mismo. Entonces vamos a ver la primera estructura, que es el for. La primera sentencia de control y más fundamental es un ciclo de control llamado for. Esta estructura, ¿cómo se conforma? Bueno, necesitamos la palabra reservada for, y esta palabra reservada lleva sus paréntesis y dentro de ellos lleva unos parámetros, los cuales son nuestra forma de controlarlo, y de ahí abrimos llaves y las cerramos. Dentro de lo que exista dentro de estas llaves es el cuerpo del for y es todo lo que él va a realizar. Es como aquí menciona en el comentario, código que se va a repetir hasta que la condición sea falsa. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, antes que nada vamos a ver lo que contiene los 3 parámetros que necesita recibir nuestra estructura de control. Primero que nada, el primer parámetro nos marca el inicio. Nuestro segundo parámetro es la condición, la que se marca aquí, que hasta que sea falsa. Y por último tenemos un parámetro que va a ser el que nos va a indicar cómo va a incrementar o decrementar nuestro ciclo. Algo bien importante es que dentro de él se debe de separar con punto y coma. Esto es bien importante porque en ocasiones se nos olvida o se nos pasa y ponemos una coma, pero debe de ser punto y coma. Esta es una forma de verlo. Los parámetros tiene un inicio, una condición y un incremento o decremento. Otra forma en que lo podemos también ver es que, bueno, es nuestro inicio
El segundo parámetro es nuestro tope, quiere decir que hasta donde él va a llegar. Y el tercero, como lo mencionaba, puede ser un incremento o puede ser un decremento. Ya nosotros lo debemos de elegir. Para poder asimilarlo mejor se los coloco de esta forma, porque como estamos comenzando, se nos puede hacer más sencillo. Ok, el primer parámetro es en dónde inicia mi ciclo, mi segundo parámetro es dónde se va a detener y el tercero es cómo se va a incrementar o decrementar. Ahorita que lo vayamos a aplicar les va a quedar más claro el porqué de esta situación.